Hola a todos, buen día, bienvenidos. Soy Mauricio Bota de Disegnosoft, en este caso para hablar acerca de atajos y trucos en el módulo de croquis. Vamos a ver en este video 15 trucos o 15 atajos para trabajar de forma más productiva en el módulo en el que mayor tiempo pasamos cuando diseñamos en SolidWorks, que es el módulo de croquis. Estos 15 trucos o atajos fueron elegidos en base a preguntas que la gente nos hace permanentemente cuando damos entrenamientos en SolidWorks, si existen herramientas puntuales para reducir el número de clics. Hemos reducido y ordenado estos 15 trucos en esta primera presentación de atajos y trucos de croquis. Vamos a ver el primero. El primero es la herramienta de definir croquis completamente. Una herramienta que podemos utilizar cuando estamos trabajando en el módulo de croquis para agregar todas las cotas y relaciones de croquis que nosotros vamos a necesitar para definir un croquis, sin colocar cota por cota. Luego, una vez que están todas las cotas colocadas, simplemente nos queda editar el valor de la misma. Una herramienta muy utilizada cuando importamos geometría 2D de otro CAD para poder usar como croquis para una operación. Veamos cómo hacerlo. Como vemos, aquí tenemos un croquis que tiene la mayoría de sus entidades en azules, o sea, no tiene ninguna cota, solamente algunas relaciones de cotas que quedan por defecto a la hora de croquisar. Vamos a definirlo completamente. Para ello vamos a herramientas, cotas, definir croquis completamente. En el Property Manager aparece la ventana de la herramienta. Lo primero que nos pregunta es si queremos definir todas las entidades de croquis o alguna entidad seleccionada. En este caso vamos a elegir todas las entidades de croquis. Si queremos poner relaciones de croquis, le vamos a decir que sí. Y cómo queremos utilizar nuestro esquema de cota. Por ejemplo, vamos a decirle que para las cotas horizontales vamos a trabajar con un sistema de línea base a partir de esta cota. Y para las cotas verticales también vamos a trabajar con un sistema de línea base. Tenemos otras alternativas. Y vamos a hacerlo a partir de esa línea. Calculamos y de esta manera tenemos todas las cotas colocadas en el croquis. Inclusive fíjense que él encuentra, ¿sí?, relación entre los centros de esos croquis y los alinea horizontalmente colocando el control de la altura de los mismos con una sola cota y las relaciones de croquis. Ahora bien, veamos qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, un perfil de revolución donde yo necesito acotar el diámetro de este perfil de revolución. Para eso tenemos nuestra línea auxiliar de croquis y vamos a volver a ejecutar el comando. Definir croquis completamente. Para lo que son las cotas horizontales vamos a usar el mismo criterio, pero para lo que son las cotas verticales vamos a utilizar que acote sobre línea constructiva. Y vamos a seleccionar nuestra línea constructiva. Entonces, cuando nosotros seleccionemos esta línea constructiva, todas las cotas verticales él las va a tomar como cota de diámetro. Le damos calcular, ¿sí? Y fíjense en que así tenemos nuestro croquis, ahora para utilizarlo en una operación de revolución, con las cotas de diámetro colocadas. Solamente lo que nos queda es ajustar el valor. Muy bien, veamos un segundo truco. Cambiar automáticamente a vista normal al entrar a un croquis. Siempre que nosotros croquisamos, colocamos nuestro plano de trabajo paralelo a nuestra pantalla, o sea, normal a nuestra mirada. Generalmente el procedimiento que se utiliza para esto es el siguiente. Cuando nosotros entramos a un croquis, ¿qué hacemos? Seleccionamos la cara, abrimos un croquis y después con Control 8 o con el comando normal a mí, colocamos el plano de trabajo paralelo a la pantalla. Para evitarnos todos estos clics, podemos venir a las opciones de SolidWorks. Dentro de las opciones de croquis, activar la opción girar automáticamente la vista normal al plano de croquis al crear o editar el croquis. Y después, cada vez que nosotros seleccionemos la cara y abramos el croquis, SolidWorks gira el plano de trabajo para ponerlo paralelo a la pantalla. De esta manera nos evitamos algunos clics en el momento en que empezamos a croquisar. Veamos un próximo truco. Acotar longitud y ángulo de arco.
una de las consultas más frecuentes que nos hacen los usuarios de SolidWorks. ¿Cómo puedo acotar el ángulo del arco y cómo puedo acotar la longitud del arco? Veamos cómo hacer. En este caso ya tengo el croquis preparado. Fíjense en que tengo un arco, en este caso la línea constructiva. Y lo que quiero hacer es vamos a acotar primero la longitud del arco. ¿Cómo hacemos? Para eso seleccionamos el comando de cota y tocamos punto inicial del arco, punto final del arco. Fíjense que SolidWorks ahí ya me abre la posibilidad para, por ejemplo, acotar la distancia. Pero si yo quiero acotar la longitud de arco, lo que hago es un tercer clic sobre el arco y de esta manera aparece la posibilidad de acotar la longitud del arco. Fíjense en que cuando yo acoto la longitud del arco, aparece arriba del valor de la cota ese símbolo que indica que estoy acotando longitud de arco. Veamos cómo acotar el ángulo del arco. Repetimos el comando de cota, recuerden que para eso es con la tecla Enter. Picamos el inicio del arco, picamos el final del arco y en este caso lo que vamos a picar es el centro del arco. Entonces cuando picamos el centro del arco aparece la cota que nos va a acotar el ángulo del arco. Por ejemplo, en este caso 120 grados. Y de esta manera tenemos acotada la longitud del arco y el ángulo del arco. Vamos al cuarto, acotar a la tangente del arco. También nos consultan mucho cómo acotar a la tangente del arco. Generalmente, lo que la gente hace para acotar a la tangente del arco es lo siguiente: utiliza el Property Manager de la cota para acotar los máximos o los mínimos. En este caso vamos a ver que hay un atajo rápido para evitar eso. Generalmente lo que la gente hace es acota de la línea al arco, entonces la cota queda en el centro. Y después lo que hacemos es, viene una línea indicativa y ponemos mínimo o máximo, ¿sí?, para acotar a la tangente del arco o al centro del mismo. Bueno, hay un atajo para hacer eso, ¿sí?, que es utilizar el comando GIF. De esta manera, fíjense, yo selecciono la cota, toco la entidad que quiero acotar, pulso GIF y cuando me acerco al arco automáticamente me toma la distancia a la tangente. Luego suelto GIF y establezco el valor de la cota. Veamos con otra parte del croquis, por ejemplo en el caso que tenga dos arcos. Seleccionamos la cota, pulsamos GIF, tocamos el arco. Fíjense que si mantengo GIF pulsado, cuando voy a colocar la cota puedo tocar a la interna del arco o la parte o la tangente externa del arco. Pulsamos, soltamos GIF y colocamos la cota. Entonces recuerden que es con el comando GIF. Bien, veamos el quinto truco. Acotar respecto a una línea constructiva. Una herramienta que debería utilizarse siempre que nosotros vamos a trabajar con entidades simétricas o con piezas de revolución. ¿Por qué? Porque con piezas de revolución nosotros solamente estamos dibujando la mitad del perfil de revolución. Pero en los planos necesitamos que aparezcan las cotas de diámetro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a necesitar ayudarnos de una línea constructiva. Entonces vamos a seleccionar el comando cota y tocamos la línea acotar y la línea constructiva. Si yo voy hacia el lado del croquis, me acota lo que sería el radio de la revolución. Si yo vengo hacia abajo de la línea constructiva, ahí me acota el diámetro de la revolución. ¿Qué es lo interesante? Que si tengo muchas cotas para acotar, yo no necesito volver a seleccionar la línea constructiva. Fíjense en que ella queda seleccionada al lado del puntero del mouse. Simplemente lo que hago es toco las entidades que quiero acotar y voy definiendo mi croquis completamente. En este caso, por ejemplo, si yo tuviese la mitad solamente de mi simetría, podría acotar. Con un escape corto la línea constructiva, tocamos línea constructiva, cota y tengo el valor total. Ahora bien, fíjense en que cuando nosotros aplicamos la operación de revolución,
respecto al eje que acotamos, siempre es respecto al eje que acotamos. SolidWorks lo que hace es genera las cotas y a esas cotas automáticamente le pone el símbolo de diámetro. Recuerden que si yo hubiese tenido dos líneas constructivas y seleccionaba otra línea constructiva cualquiera, SolidWorks no coloca el símbolo de diámetro. Solamente coloca el símbolo de diámetro si yo revoluciono utilizando como eje de revolución la línea constructiva de la que acote. Veamos otro. Curva de intersección. Muchas veces en los entrenamientos me dicen cómo podemos sacar la curva de intersección de dos superficies. ¿Por qué? Porque por ahí es más fácil dibujar dos superficies y después obtener la curva que se intersecta entre ellas. Veamos cómo hacerlo. Este comando es muy utilizado por la gente que hace diseño de productos de consumo. Fíjense que yo acá tengo dos curvas de intersección, tengo un domo y después tengo una espiral. Lo que hacemos es, venimos a herramientas de croquisar, curvas de intersección. Tocamos una superficie, tocamos la otra superficie, aceptamos y SolidWorks lo que hace es, me genera un croquis en 3D que está formado por la intersección de las dos superficies. Luego yo puedo utilizar ese croquis, por ejemplo, para utilizarlo como curva con el comando barrer. Vamos a un siguiente truco, el número 7. Activar introducción de datos numéricos al crear entidades. Muchas veces cuando la persona no está diseñando, sino que por ahí está copiando algún plano ya existente, me dice, mira, yo a medida que voy creando la geometría me gustaría que ya ir introduciendo el valor de cota y que ese valor de cota quede, y no después tener que acotar el croquis. Bueno, veamos cómo hacer esto. Fíjense, puede pasar que ustedes tengan SolidWorks seteado de la siguiente manera. Dibujo un rectángulo y después tengo que venir y buscar el comando cota para acotar. Hay una forma de que a medida que voy dibujando pueda ir introduciendo las cotas y después, función de eso, que la cota quede o no. ¿Cómo hacemos? Venimos a opciones. Dentro de opciones croquis. En croquis venimos aquí y seleccionamos activar en pantalla introducción de datos numéricos durante la creación de entidades. Lo pulsamos. Y lo que yo recomiendo activar es crear cota únicamente cuando se introduce el valor. Entonces, solamente va a estar la cota si yo la conozco y la defino. Si no, la geometría queda sin acotar. Veamos cómo funciona. Le llenamos un plano, abrimos un croquis, dibujamos un rectángulo. Y fíjense en qué me pide. Bueno, altura y largo. De esa manera, cuando yo termino de bosquejar mi croquis, ya queda con las medidas. Por supuesto que las cotas son cotas conductoras, puedo editarlas en cualquier momento. Veamos otro. Pasar de línea a arco o de arco a línea sin cambiar de comando. También vamos a ver que existen tres formas de hacerlo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, abrimos un croquis sobre esta cara. Usamos el mouse gesture para buscar el comando línea. Generalmente lo que la gente hace es, cuando se desconoce la herramienta, se selecciona la línea, luego se busca el arco, se sigue con un arco, y luego se busca el comando línea y se termina el croquis. Bien, hay una forma de hacerlo más rápido, sin cortar el comando. Entonces, buscamos línea, picamos el final de la línea, nos alejamos del final de la línea, nos acercamos y cuando nos acercamos ya salimos directamente dibujando un arco. Picamos el final del arco y volvemos a la línea. Otra forma sería, cuando termino de dibujar la línea, aprieto la tecla A y al apretar la tecla A ya aparece la conversión de línea a arco.
Otra forma es con un clic derecho, cambiar a arco. Entonces SolidWorks cambia la función de línea a arco. Luego vengo a línea. Y si hago un clic derecho de nuevo, cambiar a arco y así sucesivamente puedo ir croquisando sin cortar el comando. Veamos otro. Contorno de croquis sombreado, una herramienta que salió hace un par de versiones en SolidWorks y vamos a ver todo lo que yo puedo hacer con un croquis al tenerlo en el modo sombreado. Muy bien, fíjense en que por defecto generalmente ustedes deben tener la pantalla de croquis vista de esta manera. Ahora bien, podemos venir a la barra de croquis y activar contorno de croquis sombreado. O podemos venir a herramientas, configuración de croquis y activar desde aquí contorno de croquis sombreado. Si lo activamos, fíjense en que si yo quiero mover entidades de croquis, todo lo que esté encerrado, ¿sí?, y marcado con la sombra, yo puedo picar con el botón izquierdo del mouse sobre cualquier área sombreada y puedo mover el croquis. Ahora bien, si yo pico sobre el área sombreada, me selecciona en el Property Manager, aquí a la izquierda, todas las propiedades de las líneas que forman el contorno sombreado. Y yo, por ejemplo, aquí podría decirle que sean iguales, para hacer un cuadrado, sin necesidad de seleccionar las 4 líneas de forma separada o con alguna acción de seleccionar bucle. Otra cosa que me permite hacer el comando de croquis, sombreado. Por ejemplo, si yo quiero hacer una equidistancia, selecciono en la sombra, vengo aquí, le digo equidistanciar entidades, ¿sí?, y no necesito seleccionar cada uno de los contornos del croquis. También me sirve, por ejemplo, para convertir entidades. Y si tengo el comando sombreado, con un clic en el entorno sombreado ya se me activa directamente la opción de extruir saliente. Yo puedo venir acá y decir, bueno, quiero extruir el contorno de la silueta seleccionada con la sombra. La última opción que me quedó, por ejemplo, si yo tengo un croquis sombreado, puedo hacerle clic derecho arriba y ya aparece automáticamente la herramienta crear bloque y me crea un bloque de todas las entidades que forman el contorno cerrado donde se produce la sombra del croquis. Bien, pasemos al décimo. Ignorar cotas al arrastrar mover. Esto es un comando que nos consulta mucho la gente que hace diseños de productos de consumo, que necesita permanentemente mover splines, y aunque estén acotadas y aunque estén definidas. ¿Por qué? Porque necesitan ir adaptando la geometría, por ejemplo, a fotos. Fíjense que en este caso, si yo quiero arrastrar o mover un croquis, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque está definido por la cota. Para moverlo tengo que cambiar el valor de la cota. Ahora bien, cuando yo estoy diseñando alguna geometría rara, por ahí es más práctico seleccionar un punto y arrastrar o moverlo para adaptar geometría. ¿Cómo hacemos eso? Para que esta opción esté disponible, tenemos que venir a opciones. Vamos a croquis y activamos la opción que dice ignorar cotas al arrastrar mover. Picamos, ignorar cotas al arrastrar mover, y de esa manera yo puedo venir al croquis y seleccionar una entidad y moverla, arrastrarla, y los valores de cotas se van a ir adaptando, ¿sí?, a la nueva geometría. Después, una vez que yo ya tengo ajustado el croquis, simplemente puedo venir acá y cambiar el valor al que corresponde. Veamos una nueva opción. Pasar cota de diámetro a radio y viceversa. También vamos a ver que existen otras opciones de visualización de la cota. Muchas veces dibujamos, o cuando empezamos a dibujar, empezamos a definir nuestro croquis. Vamos a ver que por ahí cuando acotamos alguna entidad, nosotros no vamos a encontrar que nos coloca una cota de diámetro. Como por ejemplo, cuando hicimos este círculo, nos colocó una cota de diámetro. Lo mismo que en este otro círculo aquí. Pero después cuando terminamos de definir bien nuestra geometría, por ejemplo, porque realizamos un recorte, ¿sí?,
vemos que esta cota de diámetro en realidad no la necesitamos como de diámetro, sino que nos quedaría mejor una cota de radio. Bueno, ¿cómo hacemos para eso de forma rápida? Clic derecho sobre la cota, venimos a opciones de visualización, visualizar como cota de radio. Clic derecho, opciones de visualización, visualizar como cota de radio. Ahora bien, supongamos que queremos utilizar otro esquema de acotado para este diámetro de 20. Queremos usar un esquema de acotado lineal. Bueno, ¿cómo hacemos? Clic derecho, opciones de visualización, visualizar como cota lineal. Ahora bien, ¿cuántas veces les habrá pasado que la cota lineal queda cruzada? Bueno, mucha gente me dice la borro y la vuelvo a hacer. No, no hace falta. Seleccionamos el valor de la cota. Arriba del valor aparece un punto. Seleccionamos el punto y con ese punto podemos girar la cota y acomodarla tal cual nosotros queremos. También, por ejemplo, con el clic derecho, para repasar todas las opciones, podemos hacer una equidistancia de texto, visualizar con paréntesis o visualizar como una cota de inspección. Cerramos este croquis y vamos a ver otro truco. Insertar croquis derivado. La herramienta insertar croquis derivado es desconocida, no mucha gente la conoce y nos sirve para copiar un croquis que ya utilizamos para una operación para utilizarlo, por ejemplo, en otra operación. ¿Cuál es la particularidad de utilizar la herramienta de croquis derivado? Es que el croquis que nosotros copiemos nos va a quedar parametrizado y va a responder a los valores o a la geometría del croquis original. En este caso, por ejemplo, yo tengo una brida y quiero utilizar el mismo croquis para generar una operación sobre esa cara. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione? Tengo que seleccionar el plano donde se va a generar el nuevo croquis, seleccionar el croquis, para eso pulso control para tener las dos entidades seleccionadas, y después vamos a insertar croquis derivado. Lo que SolidWorks hace es, nos crea un croquis, ¿sí?, donde yo después al croquis solamente tengo que posicionarlo, y fíjense en que el croquis responde a los parámetros del croquis base, del croquis del que se copió. En este caso, por ejemplo, hacemos una instrucción, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo cambio este croquis, cambia el croquis copiado, el croquis derivado. No solamente los valores geométricos. Si yo edito el croquis y, por ejemplo, genero aquí en el centro un agujero, cuando yo cierro mi croquis, también se genera el agujero en el croquis que es derivado o copiado. Y por último detalle, si vamos al árbol y expandimos la operación, vemos que al lado del nombre del croquis aparece la palabra derivado. Salgamos de aquí y vamos a otro. Recorte inteligente. Una de las herramientas que más me gusta a la hora de trabajar con el comando de croquis, que es la herramienta de recortar. ¿Por qué me gusta mucho la herramienta de recortar? Porque me permite dibujar con geometrías sencillas y luego, una vez que terminé mi bosquejo, recorto lo que no me sirve. Ahora bien, puede ser tedioso o puede ser muy fácil de acuerdo a cuánto conozcamos de la herramienta. Entonces, vamos a la herramienta recorte de entidades. Clicamos en recorte de entidades. Activamos la opción recorte inteligente. Picamos con el botón izquierdo del mouse en la pantalla y comenzamos a movernos, siempre con el botón pulsado. Fíjense en que se va generando una viborita. Todo lo que la viborita toque es cortado. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo que corté la línea constructiva y me equivoqué? Puedo volver para atrás. Si yo paso sobre el punto rojo, voy deshaciendo los cortes que hice. Bien, sigamos. Por ejemplo, otra alternativa. Fíjense que yo acá corté la línea constructiva. Supongamos que no hubiese querido cortar la línea constructiva. En la versión 2020 tenemos estas dos opciones nuevas. Ignorar el recorte de geometría constructiva. Por ejemplo, si yo pico y paso sobre una línea constructiva, no la corta. Sí corta las líneas llenas. Recuerden que si vuelvo sobre el punto, deshago el corte.
Otra alternativa que tengo es conservar las entidades recortadas como geometría constructiva. Si yo, por ejemplo, lo que corto no quiero que se elimine, SolidWorks me lo convierte a entidad constructiva. Y por último, yo, por ejemplo, puedo venir con mi croquis, corto aquí, pero por ejemplo, no quiero hacer un corte, quiero hacer una extensión de la geometría. ¿Cómo hago? Pico sobre la entidad, el final de la entidad, y la arrastro hasta una nueva geometría. Y lo que hace es, el mismo comando de recortar, hace una extensión de la geometría. Entonces, repasamos. Con la viborita cortamos. Si vamos sobre el punto rojo, recuperamos el corte. Si tenemos algo que está cortado y picamos sobre el extremo de una línea y arrastramos hacia otra línea, extendemos la geometría. Vamos a otro truco, el anteúltimo. Sketch Expert, la herramienta que tiene SolidWorks para reparar croquis con errores, porque por ejemplo hemos definido, ¿sí?, en exceso un croquis. Aquí seleccionamos un croquis. Cuando yo estaba dibujando ese croquis, este croquis se me definió en exceso porque coloqué alguna cota de más o alguna relación de croquis nueva que lo que hace es que no se pueda resolver. Bueno, acá tendríamos la posibilidad de analizarlo nosotros y ver qué es lo que nos está generando el error, o si no, ejecutar la herramienta Sketch Expert. Para eso, venimos a herramientas de croquisar, Sketch Expert. Aparece la herramienta y en el Property Manager en la izquierda le decimos diagnosticar. SolidWorks diagnostica y encuentra que existen 6 posibilidades para eliminar el error que se produjo al definir en exceso el croquis. La primera que nos propone es eliminar esta relación de tangente. Yo la quiero conservar, me interesa en mi diseño. La segunda que me propone es eliminar este valor de cota. También la quiero conservar, me interesa en mi diseño. La tercera es eliminar el ángulo, que también lo quiero conservar. La cuarta es eliminar este valor de cota. La verdad que este valor de cota no me interesa en el diseño. Lo que hago es, cuando encontré la solución, le digo que acepte esa solución. SolidWorks lo que hace es elimina la cota, elimina los errores, aceptamos en el Sketch Expert y la cota se va y el croquis ya me queda sin errores. Muy bien, veamos el último de los trucos de esta primera sección de entregas de truco de croquis. La semana que viene vamos a hacer otra con 15 nuevos. Simetría dinámica. Un comando no muy conocido porque no se encuentra en la barra de croquis de simetría. Y lo que nos sirve la simetría dinámica es para que, a medida que yo voy dibujando entidades respecto a una línea de simetría, pueda ir viendo en tiempo real cómo va quedando el croquis en su versión simétrica. ¿Cómo hacemos para eso? Partimos de la línea constructiva, muy utilizado para, por ejemplo, cuando dibujamos perfiles de chapa metálica. Tenemos nuestra línea constructiva, la seleccionamos, venimos a simetría dinámica de entidades en la barra de croquis. Si no lo tienen ahí, lo pueden encontrar en herramientas de croquisar, simetría dinámica. Cuando activamos simetría dinámica aparecen estos 2 palitos sobre la línea de simetría. Y si comenzamos a dibujar, todo lo que dibujemos a la derecha del croquis se va a reflejar en este caso a la izquierda del croquis. De esta forma vamos dibujando nuestro perfil de chapa metálica. Algo muy interesante, fíjense en que si nosotros activamos para ver las relaciones de croquis, vamos a ver que se agregan automáticamente relaciones de simetría de un lado y del otro lado del croquis. Si yo muevo, ¿sí?, un elemento, se refleja el movimiento del otro lado. Muy bien. Volvemos a nuestro PowerPoint y ya damos por finalizado este video donde mostramos algunos trucos y tips para trabajar en croquis. Cualquier consulta nos pueden escribir a nuestras redes sociales.
y podemos ampliar dudas sobre alguno de los trucos vistos. La semana que viene volvemos con un nuevo video para volver a hablar acerca de más consejos en trucos y tricks para trabajar en croquis. Gracias.